Muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. El día de hoy continuamos con la segunda parte de este módulo de marketing emocional o marketing sentimental. Entonces, el día de ayer hablábamos de la gran diferencia entre la promoción de ventas y el marketing emocional. Decíamos que la promoción de ventas, el objetivo, digamos, fundamental es crear un compromiso del usuario con la marca, ¿cierto? Mientras que el marketing sentimental o el marketing emocional no es crear tanto un compromiso, pero sí crear un vínculo afectivo y sentimental del consumidor con la marca. Nos quedamos entonces ayer y hablábamos sobre los love marks, es decir, la gente que no solo le gusta una marca, sino que ama una marca, ¿cierto? Y bueno, para esto también me permito consultar el día de hoy a el señor Kevin Roberts. Kevin Roberts es el administrador, vamos a decirlo así, o uno de los grandes mercadólogos de nuestros tiempos. Y bueno, él trabaja en una agencia publicitaria en Nueva York que se llama Saatchi & Saatchi. Y Kevin Roberts en esta agencia de publicidad Saatchi & Saatchi tiene 3 puntos que son muy importantes para crear o para llevar a cabo este efecto de marketing sentimental. Primero nos dice, debemos crear ese misterio, digamos así, o esa expectativa con la marca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con historias detrás de la marca. Es decir, si humanizamos, si personalizamos, vamos a decirlo así, a las marcas, les ponemos cara, rostro, les ponemos nombres y apellidos y una historia detrás de ellas, obviamente vamos a lograr muchísimo más. Ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, la marca Apple, ¿cuál es el primer nombre que se les viene a la mente? Así es, Steve Jobs. Y Steve Jobs tiene atrás una historia de emprendimiento y lo que ustedes quieran, y medio trágica y dramática, pero al final acabó en un éxito, digamos así. ¿Eso es entonces marketing sentimental? Sí, sí lo es. Entonces, las marcas, las empresas deben tener atrás, como trasfondo, deben tener una historia. Ese es el primer punto que nos dice Kevin Roberts. Segundo, sensualidad, es decir, la capacidad para despertar los sentidos. Las marcas deben de ser sensuales, digamos así. Y cuando digo sensuales me refiero a que deben de despertar los sentidos del consumidor en todos los aspectos. Estamos hablando del diseño, estamos hablando de la funcionalidad del producto, estamos hablando también de la mercadotecnia que se utiliza para llegar al consumidor y estamos también hablando del reflejo que puede tener el mismo consumidor sobre el producto. Es por eso que se dice también, existe esta famosa frase que nos dice que los carros deportivos son sensuales a algunos consumidores. ¿Por qué? Porque el consumidor transmite, digamos así, o refleja cierta parte de sí en el producto. ¿Vamos bien? Y es en esta relación de reflejo del consumidor hacia el producto donde podemos establecer este vínculo afectivo con el consumidor. Por último nos dice intimidad, relación muy cercana con el consumidor. Y este factor de intimidad siempre se va a lograr a través de las redes sociales. ¿Vamos bien hasta acá? A través de las redes sociales es como vamos a lograr, digamos así, esta intimidad con el consumidor. Respondiendo sus dudas, persuadiéndolo para que nos dé un like o un me encanta, contestando comentarios, contestando los inbox, dando más promociones, dándole atención de cerca. Es decir, mantenerlo de manera estrecha con la marca. Y las redes sociales nos ayudan mucho a esa situación. Pero bueno, entonces podemos decir que el marketing emocional, estamos hablando de 3 cosas realmente interesantes. Primero, el compromiso, es decir, las promesas que le hago al consumidor con empatía y con pasión. Si no tenemos estos 3 rubros, ¿sí?, obviamente mi estrategia de marketing sentimental va a ser incorrecta, porque no puedo engañar al consumidor, no puedo jugar con sus sentimientos. Y por ende, si yo voy a llevar a cabo una estrategia de marketing
emocional o sentimental, estoy hablando de compromiso, es decir, cumplir las promesas que le hice a mi usuario. ¿Y cómo voy a cumplir o expresar, esas promesas o ese compromiso que le hice al usuario? Con empatía y con pasión. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esta empresa Starbucks trata de hacer, digamos, este enlace, vamos a decirlo así, o esta relación, digamos, afectiva con el consumidor. Si se dan cuenta, bueno, lo hace de manera muy simple y realmente fue una idea genial. Lo que nada más hace es poner el nombre del usuario en el producto, ¿cierto? Y simplemente con poner el nombre del usuario en el producto, pues obviamente esta empresa está tomando en cuenta al usuario y el consumidor pues se siente de esa manera tomado en cuenta, se siente apreciado, se siente, digamos así, parte de la estrategia de mercadotecnia de la empresa y por ende Starbucks realmente tiene un pegue realmente muy importante, sobre todo con la generación millennial. ¿Por qué? Porque Starbucks no es una marca nada más que guste. Starbucks es una marca que crea, digamos así, esta relación afectiva entre el consumidor y la marca. Una buena frase de Philip Kotler que tenemos por aquí. Nos dice, siempre he creído que la mejor publicidad es la que hacen tus propios clientes. Y yo creo que es así. Es decir, cuando hablamos de marketing emocional, también podemos hablar de clientes que están satisfechos al 100% y que por ende nos pueden hacer una mejor publicidad. Recordemos entonces, la mejor publicidad es la que viene de parte de nuestros usuarios, de parte de nuestros clientes. Y el marketing emocional realmente nos puede ayudar mucho a esto, a crear esta relación afectiva con nuestros consumidores y por ende tener una mejor reputación dentro de ellos. ¿Conocemos a nuestro público objetivo y a nuestros consumidores? Aquí es donde recuerdo que la vez pasada por aquí nos estábamos quedando y por ahí no nos quedó muy claro esta diapositiva acerca de conocemos a nuestro público objetivo y aquí es donde quiero retomar otra vez el tema y tratar de explicarlo de manera más sobria para que todos entendamos esto. La manera clásica de hacer mercadotecnia, es decir, cuando nosotros conocemos a nuestro usuario o nuestro público meta en mercadotecnia, ¿qué es? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que tomamos en cuenta para elegir a nuestro público meta? Piensen. Puede ser efectivamente, en vez de que le preguntemos su edad, por ejemplo, solemos preguntar también género, solemos preguntar o averiguar también el nivel socioeconómico, su estilo de vida, etcétera, 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 ¿cierto? Esto cuando hacemos, digamos, marketing tradicional. Pero cuando hacemos marketing emocional, lo correcto no es preguntar edad, género, nivel socioeconómico ni estilo de vida. Es decir, nos dice por aquí la lámina, debemos dejar de lado el estilo clásico, digamos, de la mercadotecnia, de preguntar qué edad tiene, qué nivel socioeconómico, cuánto gana, qué compra, y debemos empezar a preguntar cuestiones que son muchísimo más emocionales, digamos así. Por ejemplo, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juego prefiere? ¿Qué es lo que colecciona mi usuario? ¿Es soltero? ¿Es casado? ¿Cuál es el ámbito sentimental o afectivo en el que se va a encontrar mi público meta cuando yo dirija mi producto o servicio? Es decir, debemos dejar de lado esto que tenemos aquí, el enfoque clásico, y debemos empezar mejor a hacer preguntas llegadas a la intimidad del consumidor. Y aquí fue donde tuvimos muchísimas opiniones polémicas, vamos a decirlo así, pero eso es lo que necesitamos. ¿Vamos bien hasta acá? Necesitamos preguntar la intimidad del usuario. Necesitamos preguntar, dejar de lado el enfoque clásico y conocerlo de manera íntima, personal, sentimental, dejar de verlo, digamos así, como un simple cliente que me va a comprar y empezar a humanizarlo, digamos así, con sentimientos y emociones y por ende empezar a venderle de la misma manera. Estamos evolucionando de una era digital y de la información a una era emotiva.
Y es correcto. La era digital nos ha evolucionado o nos ha llevado a esta también era emotiva, digamos así, de la mercadotecnia. Debemos humanizar las marcas, convertir la digitalización más cercana para el consumidor que quiere sentir cómo le emociona la marca. Y esto es lo importante, emocionar. ¿Vamos bien hasta acá? Queremos que la marca emocione al usuario, ¿sí? Y cuando hablamos de la era digital, hablamos de esta transformación a esta era emotiva, y por ende esta era emotiva nos dice que debemos dejar de persuadir al usuario, digamos en su mayoría, aunque lo tenemos que hacer, persuadirlo, pero lo más importante es emocionarlo al 100%. Eso es lo que yo quiero con el usuario o con mi cliente. Los usuarios y consumidores quieren invertir dando su opinión para que ésta sea escuchada. Y sí, efectivamente, lo podemos ver también en las últimas generaciones, en la generación millennial, en la generación Z, donde ya estas personas no se ven tan persuadidas, digamos así, por las estrategias de marketing común y corriente, sino lo que quieren es ser tomados en cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? Que se escuche su opinión, digamos así. Eso es lo que quiere un usuario actualmente. Entonces, lo que debemos de hacer con el consumidor es escuchar su opinión. Y como ustedes lo saben, pues a través de redes sociales, esto es excelente porque la comunicación es de dos vías. Es decir, la empresa manda el mensaje, pero también el consumidor puede contestar a ese mensaje. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos nosotros, promover al usuario como una figura realmente importante en nuestra marca. Vamos a hacer de cuenta que este es mi consumidor o este es mi cliente, ¿cierto? Este de acá. Y estas de aquí son las marcas. Esto es lo que necesitamos hacer con el cliente. ¿Vamos bien? A veces el protagonista, digamos así, de mi estrategia de marketing no es el producto, sino el cliente. Y esto del marketing emocional nos ayuda a eso. Nos ayuda a poner al cliente en primer lugar. ¿Mediante qué? Mediante un vínculo afectivo. Hablando de redes sociales, la que más se puede prestar para realizar marketing emocional, pues es Instagram. Con Instagram nos dice por aquí crear una historia con contenido emocional que el cliente llevará a su terreno personal identificándose con ella. Siempre las historias de Instagram han sido una excelente herramienta para el marketing emocional. Las historias de Instagram llegan directamente, digamos así, al sentimentalismo, de la gente y por ende pueden lograr crear ese efecto en el cliente. ¿Vamos bien? Influenciarlo de manera emocional. Las historias de Instagram son excelentes para este sentido. ¿Vamos bien? Entonces, hablando de marketing emocional, la mejor red social que podemos utilizar en este momento, o al menos la que tiene más boga en el aspecto emocional, es Instagram. Por el aspecto gráfico, por el aspecto de las fotos que pueden revelar cierta intimidad también de las marcas o de las figuras públicas, y entonces eso crea un vínculo inmediato, sentimental, vamos a decirlo así, con los usuarios, y por ende se crea esta relación afectiva con el cliente y por ende el marketing emocional se da de manera interesante cuando estamos manejando Instagram. Ahora, también hablando de marketing emocional, podemos hablar de una figura importante que son los prosumers. ¿Se acuerdan? Yo lo sé muy bien, el año pasado que vimos, o antepasado que vimos Mercadotecnia, estábamos viendo la figura de los influencers. ¿Se acuerdan de eso? Un influencer, como su nombre lo dice, es la persona que puede influenciar o tener, digamos así, tener injerencia dentro de la opinión de un cliente acerca de un producto o de un servicio. Pero bueno, los influencers poco a poco se han ido también convirtiendo en prosumers. Los prosumers son productores más consumidores, creadores de contenido real y con credibilidad para el resto de los usuarios. Últimamente esta figura de los prosumers es interesante y se comienza a utilizar mucho en redes sociales porque dejan de ser influencers, digamos así, dejan de recomendar, digamos, algunas otras marcas
y empiezan a tener sus marcas propias. Y mediante la elaboración o creación de estas marcas propias, pues empiezan a crear contenido vinculado con este producto, con este merchandising, y entonces se vuelven productores y a la vez consumidores de sus productos. Y todo lo hacen de manera sentimental o de manera efectiva. Yo les pongo aquí un gran ejemplo de un prosumer que a mí me gusta mucho ver su contenido y realmente creo que es una persona que ha llevado al límite, digamos así, esto del marketing emocional y realmente crea un vínculo con su clientela, y es Alan por el Mundo. Si no han visto sus videos, chéquenlo y van a entender el vínculo afectivo que quiere crear con su clientela, digamos así, o con su comunidad de seguidores. Es interesante el corte que le da a sus videos. Él se dedica a viajar. Digamos así que es algo así como un Luisito Comunica, pero con un toque menos light y menos tal vez cómico que Luisito Comunica. No quiero decir que Luisito Comunica lo haga mal, pero Alan por el Mundo le da un toque completamente distinto a su comunidad. Chéquenlo para que entendamos la relación que puede haber entre consumidor y marca y cómo este señor Alan por el Mundo lo logra hacer. Realmente es muy interesante. Entonces, tenemos por aquí que hemos convertido Internet en marketing. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿El Internet es marketing, sí o no? Para mí la respuesta es sí. Últimamente el Internet es marketing. Y el Internet nos permite llegar a millones de personas mediante una sola publicación. Y obviamente es un avance increíble, digamos así, dentro de las estrategias de mercadotecnia. Pero ahora, la más importante o de las estrategias más importantes en Internet es crear lazos afectivos y vínculos emocionales entre las marcas y los usuarios a través de contenido. Tenemos que crear lazos afectivos. Tenemos que crear vínculos emocionales con los usuarios. Y el Internet nos ayuda perfectamente a lograr esto. Tener un vínculo emocional o un vínculo afectivo con nuestra clientela nos va a ayudar a vender más. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, podemos utilizar Internet como canal distribuidor de las causas a través del contenido emocional y real. Y quiero destacar estas dos palabras dentro del marketing emocional. La palabra emoción, pero la palabra real. Es decir, cuando hablamos de marketing emocional, estamos hablando de crear entonces un contenido o una campaña publicitaria fidedigna, es decir, real. Porque si no es real, entonces mi usuario se va, digamos, a desilusionar. Es igual que cuando tenemos un noviazgo y por ahí, no sé, hacemos algo mal con el novio o la novia y se va a desilusionar de nosotros. Es lo mismo con el marketing emocional. No queremos desilusionar a nuestros usuarios. No queremos romper el corazón de mi cliente porque si no, obviamente las repercusiones son fatales. Por ahí hace algún tiempo tenía yo un alumno que me decía que entonces el marketing emocional es una arma de doble filo. No sé si verlo así, no sé si estar tan de acuerdo, pero lo que sí les quiero comentar es que la emoción que nosotros transmitamos a través de un marketing emocional debe ser real y fidedigno. Porque si no es así, obviamente las repercusiones van a ser muchísimo más negativas que positivas. Los 5 mandamientos de Mark Gove. Mark Gove es también una persona que trabaja en esta famosa agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, y él nos dice, cuáles son los 5 puntos principales de cómo crear marketing emocional. Primero nos dice, debemos de dejar de ver consumidores y tenemos que empezar a ver en ellos a personas, a seres humanos con problemas, sentimientos y esa capacidad de amar nuestra marca. No nada más que le guste, pero que ame la marca. Segundo, dejemos de ver eso que vendemos como un producto o un servicio y vamos a empezar a verlo como una experiencia. Y una experiencia es muchísimo más profunda que un producto. Una experiencia es una vivencia. Una experiencia es un cúmulo de emociones que se quedan en la mente y el corazón del usuario y por ende las va a querer repetir si nosotros lo hacemos correctamente.
Tenemos que dejar de ver un producto y tenemos que empezar a ver eso que vendemos como una experiencia. Debemos dejar de pasar de la honestidad a la confianza. Y con esto no quiero decir, ya iba yo a regarla diciendo que íbamos a dejar de ser honestos. No, para nada. Pero tenemos que convertir esa honestidad en confianza. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, vamos a imaginarnos un noviazgo. La honestidad es básica, sí, pero también es básica la confianza. Y la confianza engloba más que la honestidad, ¿cierto? Entonces, debemos pasar de la honestidad a la confianza. De la comunicación al diálogo. Es decir, como les decía yo, muchas veces la marca lo único que hace es mandar el mensaje, digamos así, o la publicidad, vamos a decir, o la promoción, ¿hacia dónde? Hacia el mercado. Y esta era la manera clásica de hacer publicidad. Pero últimamente ya no debe de ser así. Lo que queremos entonces es que el mercado también nos conteste y nos retroalimente lo que nosotros estamos haciendo. Y esto se puede lograr efectivamente y sobre todo a través de las redes sociales, con comentarios, con inbox, con likes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de marketing emocional, debemos dejar de lado lo que es la comunicación y tenemos que pasar entonces al diálogo. ¿Vamos bien? El diálogo es de 2 o más personas. La comunicación es de 1 nada más. Y lo que queremos nosotros es diálogo. Tenemos que pasar también del servicio a la relación. ¿Vamos bien? Ese es mi cliente, no es mi consumidor. Es mi cliente. Es una persona que tiene rostro, nombre y apellido, lo conozco y por ende lo quiero mucho y quiere mucho a mi marca. Lo debo de ver de esa manera. ¿Vamos bien hasta acá? Debemos crear entonces una relación afectiva con el cliente tomando en cuenta estos aspectos. ¿Vamos bien? Debo de dejar de lado el servicio y entonces debo crear una relación con mi cliente. Conocerlo bajo su nombre, darle una experiencia, provocarle confianza, tener un diálogo con él y por ende darle una vivencia al momento de que compre mi producto o mi servicio. Y bueno, esto es marketing emocional, es lo que está de moda dentro del primer cuarto del siglo XXI. Entonces, yo es lo que recomiendo. A mí me gusta mucho hacer marketing emocional, sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, aquí en Ideas, cada vez que sale una persona, digamos, o egresa, pues lo primero que hacemos es subir una foto de él o de ella, ¿cierto? Y poniéndole muchas felicidades y ponemos por ahí una frase motivacional y le tomamos foto con sus amigos y etcétera, etcétera, porque es así como vamos creando, digamos así, marketing, esta relación con el público, ¿sí? Entonces, ¿el marketing emocional es importante? Sí, es básico, pero también debemos ser fidedignos y reales dentro de la información que estemos dando a nuestro usuario, ¿sí? Bueno, pues con esto dejamos por el día de hoy este módulo. En un momento más estoy subiendo la tarea con respecto a este video. Y bueno, cualquier duda saben que estoy más que a la orden por los medios tradicionales, ya sea WhatsApp o ya sea Messenger por Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la segunda clase que tenemos en línea. Nos quedan todavía 6 si no mal recuerdo, pero me parece que vamos avanzando correctamente. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.